Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller que se está organizando en conjunto con la institución Codaerus, la IEEE Rasutec y la Rama Estudiantil IEEE UPC. En este taller se va a hablar de la tecnología LoRaWAN, la descripción y aplicaciones industriales que actualmente se están desplegando. El Ya. Entonces, voy a dar pase al instructor para que pueda dar o empezar ya con este taller, ¿no? Gracias entonces a todos. Recuerden que al finalizar este taller también va a haber un sorteo de premios, son en este caso descuentos del medias becas y hasta algunos descuentos del 70% cualquiera de los cursos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, doy pase al instructor. ¿Qué tal con todos ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este taller de hoy, jueves 3 de julio 2025. Es un honor, es un gusto poder compartir esta noche con ustedes sobre esta temática dentro del área de Internet de las Cosas, ¿sí? Una temática bastante novedosa, ¿no? Con temas bastante actuales, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la presentación. ¿Ok? Bien. Muy bien. Bueno, muchachos, ahora sí, ¿qué tal con todos ustedes? Muy buenas noches. Con todos, bienvenidos a la charla del día de hoy. Sí, como les comenté, mi nombre es Joan Danjuño. Sí, soy el instructor que va a estar a cargo de la charla del día de hoy sobre la tecnología de comunicación inalámbrica por radio LoRa y comunicación LoRaWAN. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver algunos aspectos básicos sobre esta tecnología de comunicación. ¿Sí? Vamos a hablar sobre algunos aspectos técnicos, algunos detalles de cómo se emplea esta tecnología para dar servicio de conectividad y cómo se emplea en soluciones de Internet de las cosas. ¿Sí? Bien. De igual forma, si ustedes en estas 2 horas de charla tuviesen alguna consulta o alguna pregunta referente a la temática, pueden también dejarme sus consultas, sus comentarios en el chat, ¿no? Que eh, cada cierto tiempo voy a estar revisando, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces empezamos. Sí, vamos a hablar del día de hoy sobre lo que es el LoRaWAN. LoRaWAN como protocolo de comunicación, por un lado, LoRaWAN bajo lo que es comunicación inalámbrica, vía radiofrecuencias con LoRa, y LoRaWAN, ¿no? Como medio no estandarizado para dar servicio y solución a aplicaciones del Internet de las Cosas, ¿sí? Bien, entonces empezamos una vez, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, acá tenemos un poco el detalle de lo que vamos a ir viendo, pero vamos a ir más que nada dando la parte introductoria, ¿sí? Bien. Dentro de lo que se conoce como redes inalámbricas o sistemas de comunicación inalámbrico, ¿no? Llámese, por ejemplo, comunicación vía red celular, comunicación Wi-Fi, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿ya? Tenemos a LoRaWAN. LoRaWAN, ¿no? Como tecnología de comunicación, se encuentra dentro de un grupo más amplio, ¿no? De sistemas de comunicación que también incluyen a otras tecnologías, dentro de un grupo que se les denomina redes LPWAN, ¿no? Donde LPWAN son las siglas, ¿no? Ya, de redes, ¿no? De área amplia y de bajo consumo, ¿no? De Low Power Wide Area Network, ¿no? Son diversas tecnologías de comunicación inalámbrica que tienen como característica principal, ¿no? Tener un amplio alcance, ¿no? El alcance eh, 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 podemos representarlo en el orden de los kilómetros, ¿no? Un amplio alcance, un bajo consumo energético,
lo cual lo hace perfecto, ¿no? Para soluciones en lugares remotos, ¿no? O dispositivos que tengan que estar alimentados con batería, ¿no? Una infraestructura de red simplificada, ¿sí? Ya, una infraestructura de red simplificada y la posibilidad, ¿no? De trabajar tanto en bandas licenciadas como no licenciadas. Creo que vamos a comentar eso más adelante, ¿sí? Ok. Entonces, esas son algunas de las características que tiene que tienen estas tecnologías de comunicación, ¿ya? ¿No? El punto fuerte que tienen, como les comenté, son las largas distancias, no un bajo consumo energético, infraestructura simplificada, ¿sí? Y el punto fuerte que tienen son en aplicaciones como las que estamos comentando en pantalla, ¿no? Aplicaciones para lo que son las Smart Cities, aplicaciones en industria, en agricultura, ¿no? Inteligente y cualquier otro tipo, ¿no? De aplicación donde se requiera red de comunicación, ¿no? De amplio alcance y bajo consumo, ¿sí? Ahora, lógicamente, eh, tenemos características muy similares también en otras tecnologías que justamente vamos a ir comparando, ¿sí? Ahora bien, podemos comparar las redes, ¿no? De amplio alcance y bajo consumo, las redes LPWAN, donde se encuentra englobado LoRaWAN, con otras tecnologías inalámbricas también de amplio uso, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la tecnología de red celular, ¿no? ¿Ya? Y las tecnologías, ¿no? Basadas para redes en malla, ¿no? Bajo el estándar 802.15.4, ¿no? De IEE, ¿ya? Como Zigbee, ¿ok? Bien. Dentro de los factores que evaluamos, ¿no? Para la red de comunicación tenemos el rango, que es el alcance, en este caso, consumo de energía, ancho de banda, ¿no? Como capacidad de transmitir información, ¿no? Los módulos de radio, los módulos de comunicación, el costo del servicio, ¿no? El requerimiento de estaciones base para poder dar servicio, latencia en transmisión y sobre todo la capacidad de cobertura y penetración para cubrir áreas geográficas, ¿no? Entonces, vemos que en este caso las redes LPWAN no tienen como característica, ¿no? Una buena cobertura y buena penetración, ¿no? Un amplio rango de alcance, ¿no? Como características fuertes, ¿ya? Y por otro lado, también tiene un bajo consumo, que en este caso menos es mejor, ¿no? En el caso de consumo energético, ¿ya? Tiene un costo bajo en lo que son módulos de radio, a comparación de otras tecnologías. Acá también menos es mejor. Un bajo costo de suscripción, igualmente acá menos es mejor. Menos cantidad de estaciones base. Y dos puntos importantes, ¿no? Latencia y ancho de banda, ¿no? Eh, Tenemos otras tecnologías, ¿no? Que nos permiten grandes capacidades de transmisión de datos, ¿no? Con latencias bastante bajas, ¿no? Y bueno, eso quizás puede ser el punto débil que tienen las redes de amplio alcance y bajo consumo, ¿no? Que es con referente al ancho de banda, que es la capacidad de transmitir información. Y es por eso que estas tecnologías, ¿no? Se emplean para aplicaciones bien detalladas, específicas, en las cuales no se requiere una gran capacidad de transmisión de datos, ¿ya? Aplicaciones en las cuales la transmisión de la información es puntual, es medida y es controlada, ¿no? Y también aplicaciones en las cuales no se requiere una baja latencia en transmisión, ¿ya? Así que esos son dos puntos importantes que se evalúan para esta tecnología. Es lógico, ¿no? Es lógico que al tener estas características de bajo consumo, gran capacidad de alcance, sacrificamos un poco, ¿no? La capacidad de transmitir información y la latencia, ¿no?
Pero déjenme decirles que en muchísimos proyectos de Internet de las cosas, en realidad no se necesita tanto ancho de banda y tampoco se necesita que la latencia sea demasiado baja, ¿sí? Entonces, aunque pueden ser puntos en contra, para la mayoría de aplicaciones de Internet de las cosas, estos puntos pueden ser pasados por alto, ¿sí? Lógicamente va a depender de la aplicación, ¿no? Las redes celulares, ¿no? Que también están bastante extendidas, ¿no? De tercera, cuarta y ahora las redes de quinta generación, lógicamente tienen una gran capacidad de transmisión de datos, un amplio ancho de banda, el cual se ha ido incrementando, ¿no? Tenemos buena capacidad de transmitir información y aún más con redes 5G, ¿no? Pero un punto débil que tienen estas tecnologías es que el consumo de energía es muy excesivo, ¿no? Los módulos de radio pueden ser muy altos, costos altos de suscripción y también la infraestructura de red no suele ser tan simplificada como en las redes de LPWAN. Entonces son puntos que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Toda tecnología tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿no? Sus puntos fuertes y en este caso pues vamos a aprovechar, ¿no? Todas las ventajas que tengan las redes LPWAN, ¿sí? Ya. Voy a responder algunas preguntas rápidamente. Por aquí nos comentaban baja transferencia de datos. Eso es cierto, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo a lo que es el ancho de banda, ¿no? Para esa tecnología de redes de comunicación, ¿ya? ¿Cómo es que se utiliza bajo consumo en la transmisión? Bueno, el bajo consumo se debe básicamente a la forma en la cual se transmite la información, a la técnica de modulación de radio, ¿no? Y a la potencia que se utiliza para la transmisión. En eso se centra justamente el bajo consumo de energía, ¿ya? Cuando hablamos de bajo consumo, claro, estamos hablando en el orden, no, ni siquiera en el orden de los miliamperios, hablamos en el orden de los micro o los nanoamperios, ¿sí? Y si hablamos de transmisión de datos, aquí no hablamos en tasas de transmisión de kilobits o megabits por segundo, sino que hablamos en tasas de bits o bytes, ¿ya? Para que se hagan una idea, ¿no? De la capacidad de transmitir, ¿ya? No es una tecnología que se utilice para transmitir ni audio ni video, ¿ya? Ya que ese no es el fin, ¿no? Para eso se requiere, ¿no? Se requiere otro tipo de redes, pero nuevamente, ninguna tecnología nos puede dar todas las ventajas, ¿no? Siempre se sacrifica algunas cosas para obtener a cambio otras, ¿no? Y es lo más común, ¿sí? Así que para esos tipos de aplicaciones, ¿no? Donde se tengan que transmitir audio, videos, contenido multimedia, lógicamente lo que vamos a ver el día de hoy no aplicaría, ¿no? Ahí se requiere ya de repente trabajar con red celular, trabajar con redes cableadas u otras tecnologías que sí lo permitan, ¿sí? Muy bien. Entonces, aclarado eso, nos centramos en que estamos hablando o vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es eh, lo que son las redes LPWAN, en específicamente vamos a mencionar sobre LoRaWAN, ¿no? Que es la temática que tenemos el día de hoy, ¿ya? LoRaWAN no es la única, no es el único protocolo o no es la única tecnología que se trabaja dentro del grupo de redes LPWAN. En realidad existen varias, existen varias. Aquí solamente vamos a mencionar 4 que pueden ser las más conocidas, pero en realidad hay muchas más, ¿ya? Hay muchas más tecnologías de comunicación que están dentro del grupo de las denominadas redes LPWAN, ¿ya? Y aquí las vamos a clasificar en 2 grupos, ¿no? En 2 grupos. Aquellas tecnologías para las cuales se requiere licencia para poder emplearlas y tecnologías que no se necesitan licencias para poder emplear, ¿ya?
Y acá voy a hacer un paréntesis, ya, cuando hablamos de servicios de telecomunicaciones, podemos hablar de servicios públicos y servicios privados, ¿no? Y para ambos casos, ¿no? Donde se tenga que hacer uso del espectro radioeléctrico, ahí entra, ¿no? Entra a tallar el gobierno, ¿no? El gobierno, bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encarga de reglamentar, ¿no? El uso, buen uso y uso justo del espectro radioeléctrico, ¿no? Que es este ambiente que nos permite poder enviar diferentes señales de radio, ¿no? Para diversos tipos de uso y que estas señales de radio convivan, ¿no? Convivan y que no se estén interceptando o no se estén bloqueando unas con otras, ¿no? Eso es una misión, ¿no? Que tiene el ministerio, ¿no? Bajo algunos de sus órganos que lo componen, ¿no? Entonces, justamente es que se habla de espectro licenciado o redes que requieren licencia para operarse y redes no licenciadas, ¿no? Básicamente las LP1 pueden trabajar en esas dos categorías, ¿no? Las licenciadas y las no licenciadas, ¿ya? Las redes licenciadas ya necesitan tener una autorización o un permiso del gobierno, ¿no? Usualmente estas tecnologías solamente pueden ser desplegados por empresas de telecomunicaciones que puedan ganar algún tipo de concurso para uso de espectro radioeléctrico, ¿no? Llámese empresas de telecomunicaciones, como pueden ser, en el caso de Perú, podrían ser Movistar, Claro, Entel, Vitel, por ejemplo, por dar algunos nombres, que por supuesto, para el servicio que brindan, que es servicio de telefonía móvil, por ejemplo, tienen licencias, ¿no? Para hacer uso de espectro radioeléctrico, para hacer uso de canales de comunicación bajo ciertas frecuencias, que es lo normal, ¿ya? Dentro de este grupo, ya tenemos dos tecnologías de comunicación que son las más empleadas actualmente a nivel mundial, ¿ya? Que son las redes de Narrowband IoT y las redes LTE-M o LTE de categoría 1, ¿ya? Entonces, en ambos casos, LTE-M y Narrowband IoT son tecnologías de redes LP WAN licenciadas, lo que significa que se requiere pues una autorización o un permiso especial para poder emplearlos, ¿sí? Y que lógicamente solo empresas de telecomunicaciones tienen la posibilidad de poder desplegarlas, ¿no? Actualmente en Perú no hay ninguna empresa de telecomunicaciones que de manera oficial brinde el servicio, ¿no? Llámese que ni Claro, ni Movistar, ni Entel, bueno, ni Vitel, al menos en Perú, ¿no? Tienen un servicio oficial, ¿ya? Ya no hay un servicio oficial en Perú. En otros países de la región, pueden ser en Colombia, en Chile, sí ya hay despliegues pilotos. No estoy seguro si ya hay planes comerciales, pero sí hay pruebas que se están haciendo. Lo mismo en caso de Brasil y en México, ¿no? Eso es de este lado de Latinoamérica, ¿no? Porque en Estados Unidos, en Europa y en Asia, esas redes están súper desplegadas, ¿sí? Están súper desplegadas. Entonces, como estas redes LP1 requieren licenciamiento y además las empresas que las pueden proveer no las tienen habilitadas, al menos no aquí en Perú, pues sencillamente las estaríamos descartando. No sería una posibilidad ni siquiera de implementar, ¿no? O de trabajar siquiera con estas tecnologías, al menos no de momento. Pues estas acá se van. Entonces, por otro lado, tenemos tecnologías, ¿no? Que trabajan sobre espectro no licenciado, o sea, que no requieren licencia. Y esto es gracias a que trabajan con canales de frecuencias de uso libre, ¿ya? Canales de frecuencia de uso libre, ¿no?
siempre hay canales de frecuencia de uso libre, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar el Wi-Fi, ustedes no pagan, ¿no? Por utilizar la frecuencia de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi, por ejemplo, está catalogado dentro de frecuencias de uso libre, ¿no? Si usted quiere utilizar Bluetooth, no, usted puede utilizar Bluetooth, no tiene que pagar ninguna licencia para utilizar Bluetooth, ¿no? Y es que la banda de frecuencia en el orden de los 2 gigahertz 2 o 2.5 gigahertz en ciertos tramos no requiere licencia para ser empleada, ¿no? Con ciertos parámetros y ciertos límites no requiere licenciamiento, ¿ya? Y es justamente en este grupo que se encuentra LoRaWAN, ¿no? LoRaWAN no como protocolo de comunicación que trabaja bajo lo que es comunicación de radio LoRa, ¿no? ¿Ya? Es un sistema de comunicación que no requiere no licenciamiento para su uso, ¿ya? Y que permite despliegues tanto de operaciones privadas como operaciones públicas, ¿no? ¿Sí? También tenemos una alternativa, que en este caso es Sigfox, que también está presente aquí en Perú, ¿no? Pero en el caso de Sigfox, Sigfox es una implementación privada, ¿no? De una compañía que se encarga de establecer la red de comunicación y bajo suscripción uno puede acceder al servicio, ¿no? También lo estaríamos descartando de momento porque al ser una empresa la que brinda el servicio, hay que adquirir una suscripción para poder emplearse. En cambio, LoRaWAN, ¿no? LoRaWAN son implementaciones, ¿no? Implementaciones libres, privadas, ¿no? No dependen ustedes de una empresa directamente para poder utilizar la tecnología, ¿no? Más allá del hardware necesario, está compuesto por antenas y dispositivos finales que permiten la comunicación, ¿no? Y sistemas de software que permiten recibir y enviar los datos. Fuera de eso, no hay una empresa que esté detrás, ¿no? De este servicio o de esa tecnología como tal, ¿sí? Eso es lo que es LoRaWAN, ¿ya? Bueno, los sistemas de XBee también trabajan en banda no licenciada, ¿ya? Los XBee, ¿ya? Pero los XBee no están dentro de la categoría de LP WAN, sino que más bien están dentro del estándar 802.15.4 de IEE, que son redes Zigbee, redes Maya, ¿sí? Que comentaba Eric Bilka, ¿no? Claro, XBee también trabaja en banda no licenciada, pero no es una LP WAN porque no tiene esta característica, ¿no? Que está señalado en esta gráfica, ¿ok? Bien. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco sobre el LoRaWAN, ¿no? Algunas características que tiene la tecnología, ¿sí? Miren, algunos casos de uso vamos a comentar, ¿ya? Eh, Tanto para LoRaWAN o Sigfox, para Narrowband, IoT o para LTM, ¿ya? O LTE de categoría 1, ¿ya? Solamente quiero hacer como un comentario. Ustedes cuando escuchan la palabra LTE, muchos quizás lo relacionan con las redes 4G o de cuarta generación celular, ¿no? Y sí tiene relación, pero en realidad LTE no engloba, ¿no? Diversas tecnologías de cuarta generación para celular, ¿no? Y dentro de esas tecnologías tenemos LTE-M y LTE de categoría 1, que es diferente a lo que se utiliza en telefonía celular, ¿no? En telefonía celular, para los smartphones, para tablets, para lo que es internet, se trabaja con LTE de categoría 4 en adelante, ¿no? Mientras que LTE-M y LTE de categoría 1 no tienen nada que ver con telefonía celular, sino que más bien son redes LTE, ¿no? Especialmente diseñadas para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Ahora,
Estos casos de uso, ¿no? Aunque no exista LTE-M o Narrowband IoT, no significa que no se puedan implementar. Simplemente de que todos los casos de uso, aunque se prefiere trabajar con LTE-M y Narrowband IoT, en la actualidad se pueden trabajar sin ningún inconveniente, ¿no? Tanto con LoRaWAN o con Sigfox, ¿no? Por ejemplo, casos de uso típicos, aplicaciones para vehículos conectados, ¿no? Navegación en tiempo real, sistemas de localización inteligente, sistemas de localización para trazabilidad, ¿no? Sistemas de alerta temprana, sanitaria remota, sistemas de puntos de pago, gestión de flotas, seguimiento de activos, por ejemplo, ¿no? También aplicaciones para Smart Parking, estacionamientos inteligentes, sistemas de medición inteligente para medidores de suministros, sea energía eléctrica, agua, gas, ¿no? Servicios de monitoreo sensorístico, monitoreo ambiental, monitoreo de edificios, eficiencia energética, ciudades inteligentes, edificios, máquinas, etcétera, ¿ya? Y por supuesto, las aplicaciones masivas. Hablo masivas porque son aplicaciones en las cuales se puede tener cientos o miles de dispositivos conectados. Estamos hablando ahí, por ejemplo, de aplicaciones en agricultura, en ganadería, en monitoreo ambiental a campo abierto, como en prevención de incendios, ciudades inteligentes, etcétera, ¿no? Ya aplicaciones de amplio alcance, ¿sí? Y estos son algunos casos de uso. En realidad, hay muchísimos casos de, de uso más, porque al final las telecomunicaciones o las redes de telecomunicaciones, en este caso redes de IoT, son solamente un medio, ¿no? Una herramienta que una vez establecida en el lugar nos va a permitir, ¿no? Dar servicio y brindar, ¿no? Diferentes aplicaciones, ¿sí? ¿Ya? Ok, solamente para mencionar lo que es LTE-M y Narrowband IoT, ya están estandarizados por la GSMA, ¿no? Que es la misma que ve los temas de estandarización de las tecnologías de celular, desde tecnologías de cuarta y quinta generación, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas LTE de categoría 1, IM y Narrowband IoT usan parte de la infraestructura de red celular. O sea, se sirven un poco de las estaciones base y las antenas celulares, pero es una tecnología aparte, pero que reutiliza algunos elementos de las redes celulares. ¿Ya? Por eso que se rigen bajo estas empresas y también bajo el mismo órgano. ¿Sí? Ok. Pero como les comenté, no vamos a hablar de estas dos tecnologías, tampoco las mencionamos porque no están implementadas y dependen necesariamente de estas empresas, ¿no? Ok. Sigfox es una compañía privada y Sigfox directamente maneja Sigfox, así que ahí no hay una estandarización como tal, sino que Sigfox es Sigfox y Sigfox se maneja a sí misma, es una compañía privada. En el caso de LoRaWAN, LoRaWAN es un estándar abierto a día de hoy, ¿no? No hay una empresa que lo controla, pero sí hay una asociación de empresas, ¿no? Que han fundado, ¿no? Una alianza, la denominada LoRa, la Alianza LoRa. Básicamente lo que busca es estandarizar el sistema de comunicación y que permita la interoperabilidad, ¿no? Entre diferentes operadores, marcas de hardware y servicios de software. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ok. Bueno, ya hablamos en términos generales, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, bueno, todo bueno con LoRa, LoRaWAN, ¿y cómo se usa esto? O sea, ¿cómo podemos emplear esto? Bueno, antes de ver cómo se emplea, sería bueno señalar sobre estos términos, dos términos, LoRa y LoRaWAN, ¿no?
quizás a lo largo de la explicación o desde que empecé la charla, en algunos casos dije LoRa, en algunos casos dije LoRaWAN, de forma separada o incluso de forma mezclada, ¿no? Y es que en realidad LoRa y LoRaWAN son dos términos diferentes, ¿ya? Que en el cotidiano, en el diario, se pueden intercambiar o se pueden confundir, ¿ya? ¿Ok? Pero bueno, LoRa y LoRaWAN no son lo mismo. Aunque en términos simples podríamos referirnos a lo mismo utilizando ambos términos, pero si queremos ser estrictos y rígidos en la definición, LoRa y LoRaWAN son cosas diferentes, ¿no? Por un lado tenemos lo que se denomina LoRa, ¿no? LoRa es una tecnología, es una técnica de modulación digital, que es para transmitir información. Eso es LoRa, ¿no? Una técnica de modulación digital para transmitir información. Si queremos verlo en un modelo de capas, es la capa física, ¿no? Del stack de transmisión, la parte física, ¿no? La capa física. Eso es LoRa, ¿no? LoRa tiene que ver con moduladores, tiene que ver con transmisores de potencia, con amplificadores de radiofrecuencia, ya. Todo eso ahí tiene que ver con LoRa, ¿no? Porque cuando hablamos de LoRa, hablamos de la capa física, ¿ya? La capa física que permite el enlace de radio. Porque al final, todo esto que son telecomunicaciones, sencillamente enlaces de radio, transmisor, receptor, envío de señal portadora, ¿no? Y portante y todo lo demás, ¿no? Y modulación digital, demodulación, etcétera. Entonces, eso es LoRa, la parte física. Ya. En cambio, LoRaWAN es un protocolo ya de capa de aplicación. Es un protocolo que está más arriba, ¿no? Con LoRa simplemente es enviar y recibir bytes y ya está. En cambio, LoRaWAN es un protocolo, ¿no? Que me establece un conjunto de normas, ¿no? Una estructura, ¿no? Un orden, ¿no? Establecido, en el cual se envía y se recibe información, ¿no? Es lo que le da el sentido, ¿no? Es lo que le da el sentido. Aquí, por ejemplo, siempre se hace la analogía, ¿no? Que, por ejemplo, LoRa son solamente símbolos y LoRaWAN ya sería como un lenguaje, ¿no? Que utiliza estos símbolos, pero que le da una estructura, le da reglas, ¿no? Reglas de cómo debe emplearse, cómo debe ser la estructuración, el orden, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es LoRaWAN. Es un protocolo ya de capa de aplicación, por encima de LoRa. LoRa ha existido antes que existiera LoRaWAN, ¿no? Y LoRa se puede utilizar con LoRaWAN y también se puede utilizar sin LoRaWAN. O sea, LoRa no depende de LoRaWAN, pero LoRaWAN sí depende de LoRa, porque si no hay LoRa no puede haber LoRaWAN. Pero LoRa puede vivir solo, ¿no? Incluso hay muchas aplicaciones en las cuales se trabaja con LoRa, pero no se utiliza para nada LoRaWAN, ¿no? Se trabaja implementaciones solamente con LoRa y con protocolos propios, que también hay bastantes aplicaciones de ese tipo, ¿sí? Pero bueno, acá estamos hablando sobre LoRaWAN y sobre este estándar como tal, ¿ya? Y ahora, ¿quiénes son los que han definido estas reglas, ¿no? De cómo se tiene que transmitir la información bajo LoRa y que le han llamado LoRaWAN, ¿no? Es la denominada Alianza LoRa o la LoRa Alliance, ¿no? Que fue fundada, ¿no? Por un grupo de fabricantes de hardware y empresas que brindan servicios de software para LoRa, ¿no? Que se juntaron y dijeron, vamos a estandarizar, ¿no? Para hacer el protocolo abierto y que más empresas se puedan sumar, ¿no? Se puedan sumar y ahí nace la LoRa Alliance, ¿no? Muy bien, entonces ya comentamos sobre lo que era LoRa. Cuando hablamos de LoRa, hablamos de la parte física, ¿no? La capa física, hablamos de la modulación, transmisión punto a punto y ya está, ¿no?
Y LoRa se caracteriza, como ya hemos dicho, ¿no? Por su largo alcance, bajo consumo. Y también bajo ancho de banda, claro está, ¿no? Si hablamos sobre la modulación, utiliza dos técnicas de modulación principal, la CSS y la FHCS, ¿no? La CSS, ¿no? Es la modulación de espectro ensanchado chirp, así se llama, ¿no? Y el otro es la modulación de espectro ensanchado, ¿no? La Frequency Hopping Spread Spectrum, ¿no? Que es la otra técnica. Ambas se utilizan ya para la transmisión de información bajo radio LoRa, ¿ya? Ahora, nosotros hemos dicho, o dije hace un momento, que el LoRaWAN es un estándar abierto, ¿no? Pero LoRa no. LoRa, como tecnología de radio, ya, en realidad no es una tecnología abierta, en realidad es propietaria, ¿ya? Es propietario y es propiedad de Semtech, ¿ya? Semtech es esta empresa que fabrica estos chips, los chips de modulación de radio LoRa, ¿no? Y es propietario, ¿no? De esta tecnología, ¿ya? Ahora, lógicamente, Semtech licencia y vende sus chips para que las empresas puedan fabricar equipos de comunicación con transmisión de datos LoRa, y que por supuesto también pueden implementar LoRaWAN. ¿Ya? Como mencionamos, LoRa, ¿no? Trabaja en frecuencias no licenciadas, lo que se conoce como las bandas de frecuencia o los canales de frecuencias ISM. ISM viene de para aplicaciones industriales, aplicaciones científicas y aplicaciones médicas, ¿no? Industrial, scientific and medical, ¿no? Son frecuencias del orden de los sub-gigahertz. O sea, estamos hablando de menos de 1 GHz, ¿ya? Y que por supuesto no es lo mismo en todo el mundo. Ya sea, en cada región tenemos unas frecuencias determinadas, ¿ya? Por región. ¿Quién determina esto de acá? Bueno, esto de acá lo determina un organismo internacional que es la UIT, ¿no? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ellos han determinado, ¿no? Que para este tipo de canales de frecuencias del orden de los sub-gigahertz, por región van a trabajar con diferente frecuencia, ¿no? Por ejemplo, para la zona europea no tienen esta frecuencia, para la zona europea también, ¿no? Y la zona de Asia, bueno, acá debió decir Asia, no dice Europa, pero acá es zona de Asia, trabajan con 433, ¿no? Para la zona de América, vete con 915 MHz, ¿no? Como frecuencia central. Y por supuesto que estos no son absolutos, en realidad hay varias variantes a partir de estos canales de frecuencia, ¿no? Ya hay varias variantes, ¿sí? Ya, pero bueno, más o menos en términos generales, América, por ejemplo, trabaja con la frecuencia de 915, con sus variaciones, claro está, pero es la de 915, que también se trabaja en la parte de Asia, Japón, Malasia y toda esta zona. 868 ha sido adoptado prácticamente en toda la comunidad europea, la parte sur de África, Sudáfrica y países de la región, en la India, en países arábicos y bueno, y algunas zonas más, ¿no? Y bueno, China, ¿no? O sea, China es, es un mundo, China, y tiene su propia frecuencia también, ¿no? Y bueno, y los países que no están marcados es porque no hay datos oficiales como tal, ¿no? De su preferencia. Pero eso no significa que no haya, sino que simplemente que no está determinado. ¿Ya? Pero bueno, eso es LoRa, porque estamos hablando de la parte física. LoRa. ¿Ya?
Aquí en Perú tenemos habilitado la frecuencia, los canales de frecuencia que van desde 9:15 a 9:28 acá en Lima y de 9:16 a 9:28 en provincia, al menos según lo que se indica, ¿no? Según lo que indica el MTC, ¿no? En el Programa Nacional de Asignación de Frecuencias, en el PENAF, ¿no? Y sus variaciones, ¿ya? Esta frecuencia o esta canalización no es similar a la que tiene Australia. O sea, Australia tiene una canalización similar a la que tenemos nosotros. Y en Australia a esa canalización le llaman AU915. Entonces acá en Perú pues también se le suele dar ese nombre, ¿no? AU915. ¿Ya? Y resulta que AU915 ha sido adoptado en muchos países de Latinoamérica, ¿no? No solamente en Perú, o sea, está en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, ¿ya? ¿Ok? Incluso en Brasil también está, ¿ok? Eso, al menos en Sudamérica, está bastante presente, ¿ya? Otra canalización que también se emplea es la canalización en la banda de 923, que está dentro del grupo de 915-928, ¿no? ¿No? Que fue adoptada o se utiliza en Japón, ¿no? Y en algunos países de Asia, ya que es la AS923, que también se puede utilizar acá o se utiliza acá también en Latinoamérica, porque al final es una subdivisión de la banda de 915 a 928, ¿sí? Bueno, en el caso de Estados Unidos, México y Canadá, ellos se trabajan con 915, que va de 915.2 a 915.28, una porción de espectro más generosa, ¿ya? Bueno, eso es el panorama que se tiene, ¿sí? Con respecto a las frecuencias, y acá estamos hablando netamente de LoRa, ¿no? Estamos hablando de LoRa como sistema de comunicación por radio, ¿no? Capa física. Ahora vamos a hablar de LoRaWAN. Ahora sí hablamos de LoRaWAN. Entonces, LoRaWAN está acá arriba, ¿no? En capa de aplicación, ¿ya? Y LoRa está en la parte de la capa física, ¿ya? Donde tenemos la canalización de frecuencias por bandas regionales, tenemos la modulación y tenemos la parte física de la comunicación por clases, ¿no? Esto es, digamos, ¿ya? Esto es la parte física como tal de LoRa. Ya luego encima viene lo que es LoRaWAN, que es la parte aplicativa, ¿no? Vamos a comentar sobre LoRaWAN, ¿no? Entonces, LoRaWAN, como protocolo, ¿no? Fue estandarizado por la LoRa Alliance, ¿no? Y la primera especificación se publicó en el año 2015, ¿no? O sea, más o menos tenemos 10 años, ¿no? De la especificación de LoRaWAN. Son 10 años, ¿no? 10 años. Recién a partir del año 2018-2019 se ha estado empezando a trabajar, al menos acá en Perú, un poco ya con más notoriedad, igual también en muchos países de Latinoamérica, ¿ya? Ahí en años anteriores no había mucho despliegue, ¿no? De igual forma también el abanico de fabricantes, tanto de hardware como de software, ¿no? No era tan amplio como lo es en la actualidad, ¿no? Hace unos 9 años, por ejemplo, si uno quería trabajar con LoRaWAN, pues tocaba hacer muchas cosas uno mismo. En cambio, ahora es más fácil porque tenemos fabricantes de módulos, fabricantes de dispositivos finales, fabricantes de pasarelas, gateways, ¿no? Y es mucho más sencillo el inicio, ¿no? En tiempos actuales que hace 5 o 7, 9 años, ¿no? Bien, entonces LoRa Alliance agrupa todas estas empresas, ¿no? Cada año se van sumando nuevas empresas también a la asociación, ¿no? Y LoRa Alliance hace también un evento al año donde reúne a todos sus miembros, ¿no? E invita a la comunidad para que puedan ver los nuevos avances de los miembros, equipamiento nuevo y servicios nuevos
bajo lo que es LoRaWAN, ¿no? Bien. Eso es LoRaWAN con la LoRa Alliance, ¿sí? Perfecto, ¿no? Entonces, ya, ahora sí, para entrar en detalle, vamos a hablar sobre LoRa y LoRaWAN, ¿ya? Bueno, como ya explicamos qué es LoRa y qué es LoRaWAN, sus diferencias, de aquí en adelante, cuando me refiera a LoRa o a LoRaWAN, me voy a estar refiriendo prácticamente a lo mismo, ¿no? Ustedes ya saben que estrictamente, oficialmente, LoRa y LoRaWAN no son lo mismo, ¿no? Pero para términos prácticos, en términos coloquiales, podríamos utilizar el mismo término para hacer referencia a lo mismo, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo funciona el LoRaWAN? ¿Cómo funciona el LoRaWAN? Bueno, LoRaWAN funciona bajo un esquema, ¿no? De red compuesto por 4 partes, ¿no? 2 de la izquierda, que son los elementos de hardware físico, y 2 de la derecha, que son los elementos de software, de aplicación de software y servidor. ¿Ya? Bien. Bueno, para la izquierda, en la parte física, tenemos 2 categorías, ¿no? Tenemos lo que son los concentradores, los gateways, también llamados pasarelas, ¿no? Y tenemos los dispositivos finales, los endnodes, ¿no? Los endnodes, que pueden ser sensores, pueden ser actuadores, o una mezcla de los dos. ¿Ya? Bien. Bien hasta ahí. En la derecha, la parte de software, tenemos software de servidor de red. Primero, tenemos software para servidor de aplicación. Lo último, ¿no? Servidor de red, software de servidor de red y software de servidor de aplicación. Ya, software de servidor de aplicación. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces eso es lo que tenemos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ya tenemos ahí definido lo que es la arquitectura de red. La arquitectura de red, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a seguir a continuación es empezar a describir un poco los elementos, ¿sí? Los elementos son las 4 partes. Y esa es la estructura simplificada de cualquier red de comunicación basado en LoRaWAN, ¿no? Entonces, ustedes, cualquier proyecto, cualquier implementación de LoRaWAN, siempre van a tener estas 4 partes, ¿no? Los 2 de la izquierda, los elementos de hardware como tal, y los de la derecha, los elementos de software, ¿ya? De servidor, de software de servidor, ¿no? Hay variantes de esto, pero aunque haya muchas variantes, siempre se conservan las 4 partes. Que a veces puede pasar, por ejemplo, que tanto el servidor de red como el servidor de aplicación puedan ser físicamente el mismo equipo, puede ser, ¿no? Mismo equipo, diferente software. Incluso, incluso también puede ser, ¿no? Que el gateway también sea servidor de aplicación y también sea servidor de red, con lo cual pasarela, network server y application server pueden ser físicamente el mismo equipo, pero repito nuevamente, al final, ya sea las variaciones que existan, si dividimos la red, lo vamos a dividir siempre en esas 4 partes, ¿sí? Bien. Vamos a comentar un poco sobre las partes, ¿sí? Tenemos entonces los dispositivos finales, que en términos abreviados se les denomina nodos, los nodos como tal. Tenemos las pasarelas, estos gateways, o también como les llaman de forma coloquial, las antenas de LoRaWAN, ¿no? Servidor de red, que es un software que se utiliza para gestionar la red de comunicación, gestionar las conexiones, los permisos y todo el tema de seguridad,
¿no? Y por último, el servidor de aplicación, que es donde se le da utilidad a los datos, ¿no? Donde ya se trabaja la lógica de negocio, se implementa la solución, por así decirlo, ¿no? Se implementa la solución, ya sea en una base de datos, almacenando la información, procesando mediante scripts, desplegando pantallas para poder ver, con gráficos, indicadores, mapas, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de la aplicación o lo que se requiera. ¿Sí? Bien. Algo muy importante en LoRaWAN y que es algo excelente del protocolo, ¿no? Es la capacidad de conexión que tienen los nodos finales con los gateways, ¿sí? Aquí pasa algo muy interesante que no pasa en otras redes de comunicación. En otras redes convencionales, lo más común es que ustedes configuren un nodo para que se conecte a una antena y a su vez configuren la antena para que se conecte a un servidor, lo cual está bien, ¿no? Pero si luego, después de un nodo, entra otro nodo, hay que configurar este nodo para que también se conecte a la antena. Y hay que volver a configurar la antena porque ahora ya no tengo uno, tengo dos nodos que se están conectando, ¿no? Así que hay esas modificaciones. Luego de repente entra un tercer dispositivo, lo mismo, ¿no? No, lo mismo para ese dispositivo y las modificaciones. Eso sí tengo solamente una antena, pero por las dimensiones de un proyecto, a veces es necesario trabajar con dos, tres, incluso más antenas, ¿no? Más gateways, más pasarelas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se puede dar que un dispositivo se pueda conectar a dos antenas al mismo tiempo. Dos son escenarios que se pueden dar. Entonces, justamente el protocolo de LoRaWAN contempla todos esos escenarios que se podrían dar, ¿no? Y el protocolo está implementado para que sea transparente al usuario, ¿no? Sea transparente al usuario. Eso significa de que yo, si tengo un nodo final y tengo un gateway y ambos están configurados en el servidor, yo no tengo por qué preocuparme de que el nodo se conecte al gateway, ¿no? Y si tengo más gateways, tampoco tengo que preocuparme de decir el no se va a conectar al gateway 1, al gateway 2, al gateway 3. No, yo no me preocupo por esas cosas. El protocolo se encarga de eso. LoRaWAN se encarga justamente de determinar el tráfico, la ruta entre nodo y gateway, se encarga de la redundancia, se encarga de eliminar la data repetida y muchas otras cosas más que los contempla el protocolo LoRaWAN. Por eso decimos que es transparente al usuario, ¿no? Decimos que es transparente al usuario, ¿no? A, a ver, chicos, un poco para que se entienda, porque a veces es un poco complicado entender esto, podemos hacer la analogía de LoRaWAN, analogía a red celular. Hacemos una analogía. No son lo mismo, lógicamente no son lo mismo, pero podemos hacer una comparación, una analogía, ¿no? Si hago una analogía de LoRaWAN a red celular, entonces decimos si LoRaWAN es a red celular, entonces, por ejemplo, gateway sería a estación base y nodo final sería a equipo terminal móvil, llámese celular o similar. ¿Ok? Bien. Entonces, pónganse a pensar un poco cómo fue la primera vez que ustedes utilizaron un celular. Ustedes programaron el celular para que se conecte a una estación base y luego cuando se movieron a otra zona, volvieron a programar el celular para que se conecte a una estación base. Creo que nadie hace eso ni nadie se preocupa por hacer eso, ¿no? En celular es tan fácil como prender el celular y simplemente esperar. Esperar que ocurra la magia, si quieren llamarlo, de que de alguna manera el celular conversa con la estación base y de cierta manera la estación base le dice al celular, ok, te doy servicio, te doy conectividad. ¿Ok? Bien. Algo similar pasa justamente con los gateways y con los nodos, ¿no?
en este protocolo, ¿sí? Yo no configuro los nodos para que se conecten a un gateway. Yo configuro los nodos, ¿no? Para que se conecten en la red de LoRaWAN. Por eso a los gateways le decimos pasarelas o puertas de paso, porque en realidad para mí es indistinto qué gateway de pasarela tenga, ¿no? Porque al final va a cumplir el mismo trabajo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Algo también importante y que también es parte de la analogía es lo siguiente. Si estamos haciendo una analogía de LoRaWAN con red celular, dígame, cualquier equipo celular prendido en una red tiene servicio. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no basta que yo prenda un teléfono celular cerca a una estación base o una antena para tener servicio de telefonía. Hace falta una cosa más y es la alta en el servicio. Hace falta estar habilitado en la red para poder tener servicio, ¿no? Y esa habilitación en celular es el contrato, ¿no? El contrato que puedas hacer o simplemente es el chip de celular, ¿no? El chip que está habilitado por el operador que te da el servicio, ¿no? Porque ustedes saben que el chip no garantiza la conectividad del celular. El chip simplemente es una llave, ¿no? Que le permite al celular poder conectarse hacia una estación base. ¿Ok? Bien. En LoRaWAN también tenemos algo similar. Trabajamos con un sistema de llaves. No tenemos un chip como si ocurre en celular, un chip de servicio, pero sí tenemos un conjunto de claves, de llaves, que me permiten a mí poder habilitar o deshabilitar un dispositivo dentro de la red. Ya, un dispositivo dentro de la red. Y de esa manera, mediante el servidor de red, se gestionan las altas de servicio. Todo eso es autogestionado, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es, digamos, a grosso modo, cómo funciona la red de LoRaWAN, ¿no? Y por supuesto, si yo tengo un nodo que se conecta a varias antenas, la red determinará cuál es la mejor ruta, ¿no? Dónde se tiene la mejor calidad de señal, la mejor fuerza de señal, el menor ruido, ¿no? Y determinará cuál es el dato útil verdadero y descartará los demás. También el protocolo contempla la conexión y reconexión a diversas antenas, lo cual permite no solamente aplicaciones de medición o control fijo, sino también aplicaciones, ¿no? De servicio, aplicaciones móviles, ¿no? Con dispositivos en movimiento, gracias a esta cualidad, ¿sí? Así que, bueno, nos continuamos, pues. ¿Ya? Bueno, empezamos por la última parte, dispositivo final, ¿no? Pues un dispositivo final, ¿qué cosa es? Puede ser un sensor, puede ser un actuador, puede ser ambos, una combinación de ambos, ¿no? El dispositivo final es básicamente la esencia de la aplicación de IoT. Vendría a ser el que tiene el contacto real con el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, siguiendo con la analogía de celular, muchas veces yo no veo la estación base, ni tampoco sé dónde está. Tampoco tengo acceso al software de gestión del operador. Lo único que yo veo físicamente, ¿qué es? El teléfono. Entonces, aquí también en LoRaWAN, algo similar, ¿no? Físicamente lo que yo veo es el nodo final. El gateway, quizás no sé, dónde está ni a qué distancia, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos en el dispositivo final, ¿sí? El dispositivo final se va a conectar de forma inalámbrica, pues, con una pasarela, con un gateway, y este a su vez enviará la información hacia el servicio, hacia el servidor de red para el LoRaWAN, ¿sí? Algo importante es que el nodo final puede tener sensores integrados.
como este nodo en particular, que tiene integrado sensor de temperatura ambiental y sensor de humedad relativa del ambiente, ¿no? ¿Ok? Puede haber también nodos que no tengan ningún solo sensor conectado. A este tipo de nodos se le denomina nodo controlador o nodo controlador programable. Y que se le puede adicionar, ¿no? Se le puede adicionar diversos tipos de sensores y o actuadores, ¿no? Muy bien. Entonces acá justamente les mostraba que es un dispositivo no final, medidor de temperatura y humedad de ambiente, un termohigrómetro. Claro que sin pantalla en este caso. Por aquí tenemos algunas consultas. ¿Cómo es el consumo de energía eléctrica de un gateway? Un gateway tiene un consumo mínimo, puede estar consumiendo entre 15 y 30 vatios, dependiendo del tipo, modelo o marca de gateway. ¿Ya? ¿Ok? No consume más que una cámara de videovigilancia, por ejemplo. ¿Sí? El consumo está por ahí. ¿Ok? Acá hay una consulta. Si en un determinado lugar no hay esta red, hay que inventar de cero. No es que no haya la red, Alfonso. En realidad, esto es una implementación privada, ¿no? En cualquier lugar que vayas, no va a haber red. Y si hay una red, la red no es pública. La red es privada también. Seguramente lo tendrá alguien que lo ha puesto. No es que uno va y utilizar la red. Eso no es un servicio público de telecomunicación, como si es celular, ¿no? Donde tú vas a un punto donde hay cobertura y simplemente le dices al operador que te venda un servicio de conectividad, ¿no? Para tu equipo. Ya. Eso no es acá con LoRaWAN, ¿no? Así no funciona acá con LoRaWAN. Si ustedes quieren implementar un proyecto, tienen que montar también la infraestructura de red. ¿Ya? Que básicamente significa colocar los gateways y ya está. No, no hay otro equipo u otra complejidad más allá que los mismos gateways, ¿no? Eso es la instalación de las antenas, ¿no? En el punto, para poder dar el servicio. Ya, y sí, lo más común es que siempre que vayas, no haya red, y aún si existiese red, ya puede ser que no, incluso si existiese red, la red puede ser privada, no necesariamente la persona que tiene la red te va a dar el servicio. ¿Ok? Bien. Ok, muy bien. Entonces, tenemos eso ahí ya aclarado, ¿no? Sobre el hardware. Ahora viene la pasarela, ¿no? El gateway. El gateway, el elemento, la estación base, si quieren llamarlo así, aunque una estación base es mucho más complejo porque tiene un montón de dispositivos. En cambio, un gateway es solamente el gateway, sus antenas, energía y ya está, ¿no? Eso es el gateway. ¿Sí? Muy bien. Los gateways se configuran para que envíen sus datos hacia un servidor normal. Los gateways reciben los mensajes de LoRa, los envían al servidor y eso también es normal. Los gateways, las pasarelas, ¿cómo envían información al servidor? Bueno, lo pueden hacer directamente por internet, tienen el acceso. Lo pueden hacer por Wi-Fi si es que el gateway lo permite, aunque no es muy cómodo. Y también se puede hacer por red celular, 4G, 5G, ¿no? Depende de lo que tenga disponible el equipo, en este caso, ¿no? Esos son medios que me permiten a mí que el gateway pueda llegar hacia Internet. Muy bien. Bueno, acá tenemos una consulta de Alfonso. Nos dice, ¿cuánto cuesta aproximadamente para implementar una red básica de prueba? Bueno, en realidad depende mucho, ¿ya? Porque hay gateways que son para interiores, que tienen un costo bastante bajo, y
también hay gateways que son para exteriores con un costo más elevado, ¿no? ¿Qué es lo que eleva el costo en un gateway? Pues básicamente son dos cosas, ¿ya? Es la robustez o la construcción del gateway como tal, ¿ya? En otras palabras, el grado de protección que tenga, si es para interior, si es para exterior, ¿ya? Y los tipos de antena que lleva, los tipos de antena. Bien. Entonces, bueno, como les mencionaba, entonces los costos de las antenas son muy variables, ¿ah? Va a depender, ¿no? Las que son para interiores suelen tener costos más bajos, las que son para exteriores, que tienen que soportar sol, lluvia, polvo y otras cosas más, tienen que ser equipos más robustos, ¿no? Equipos más robustos. ¿Ya? Ok, bien. Bueno, un gateway también puede necesitar puesta a tierra, como cualquier otro aparato, ¿no? No para funcionar directamente, pero sí para cualquier caso, ¿no? Que se requiera, ¿no? El caso que se requiera, requiere su puesta a tierra. ¿Sí? Eso es como cualquier otro equipo electrónico, ¿no? Que requiere su puesta a tierra como tal. Bien. Creo que ya comentamos cuánto consume un gateway. Hemos hablado al principio que los sistemas de comunicación por radio LoRa son sistemas de bajo consumo. Entonces, la mayoría de gateways, incluso los gateways más grandes de categoría exterior, no pasan de los 30 vatios. No pasan de los 30 vatios, ya, no pasan de los 30 vatios a 12, 24, 48 volts. O sea, no pasan de esa potencia, ¿sí? Entonces el consumo es mínimo, pues el consumo es mínimo, ¿no? Como le decía, una cámara de seguridad consume más de lo que consume un gateway, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ya hablamos sobre los nodos finales, hablamos sobre el gateway, ¿sí? Ahora nos toca hablar sobre el servidor de red, ¿ya? El servidor de red. Bueno, ¿quién es el que establece la red a nivel lógico? Ya, es justamente son estos servidores de red, ¿ya? Servidores de red que son el servidor como tal y el software especializado. ¿No? Entonces acá el tema es el software especializado, ¿no? El software especializado. ¿Ya? Ok, es software especializado que me permite poder registrar los dispositivos, poder hacer las matrículas, las altas, dar los permisos de acceso a la red, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los software de servidores de red. Ya, y además que el servidor de red permite luego enfocar, ¿no? Toda la información que se reciba hacia una aplicación externa. ¿Sí? Bien. Software de servidores de red, hay varios, ¿no? Diferentes empresas proveedoras dan este servicio, ¿no? Es un servicio con modelo de SaaS, de software como servicio, ¿no? Lo que es típico en soluciones de IoT, ¿no? Que están alojadas en la nube, ¿sí? Bien. ¿Qué servidores hay? Bueno, tenemos servidores de paga, que es lo más normal, pero también tenemos versiones gratuitas, no, con licencia sin costo. Pueden tener ciertas limitaciones, como cualquier aplicación gratuita, ¿no? Tenemos, por ejemplo, The Thin Network con toda su red como tal, de Thin Industries. Tenemos Loriot,
¿no? Tenemos OrbiWise, Actility, ¿no? Tenemos también Chipstar, aunque Chipstar en particular solamente es software, no, esto no es un servidor como los demás, sino es software, el cual, bueno, se requiere instalar en un servidor, valga la redundancia, y puede levantar el servicio. Eso es Chipstar. Muy bien, y también tenemos opciones de servidores embebidos, ¿no? Embedded Network Server, en el cual yo embebo, ¿no? Valga la redundancia, y digo, bueno, este servidor, este software de servidor, ¿qué tal si lo ejecuto en mi gateway? Entonces, mi gateway ejecuta aplicaciones, sí, paso el servidor a ejecutar en el gateway. Y ahí hablamos de un servidor de red de LoRaWAN embebido. Bien. Bueno, ahora sí pasamos al último componente, que es ya el servidor de aplicación. La aplicación como tal. ¿Sí? Bueno, las aplicaciones aquí en realidad pues hay un abanico enorme, ¿no? Enorme, enorme, ¿no? Yo del servidor de LoRaWAN puedo enviar por HTTP, por MQTT, por WebSocket, por otros protocolos de repente más, la información. Y a mi aplicación yo pues hago la persistencia de datos, almacenando toda la información en una base de datos. Puedo hacer procesamiento analítica de los datos. Luego la parte visual, la presentación de la información también, ¿sí? Tenemos estas opciones que son muy buenas, ¿no? Que básicamente son, ya, estas opciones son empresas que te dan, bueno, el servicio de aplicación que está previamente armado, que es fácilmente configurable, ¿ya? Pero si ustedes pues conocen de desarrollo, tienen equipo de desarrollo, también pueden hacer desarrollo completo, ¿no? Que implica desarrollar tanto la parte de backend, la parte de frontend y desarrollar una aplicación completa. Que lógicamente para la gente que está metida en el mundo de desarrollo de aplicaciones, esto es bastante conocido para ellos, ¿sí? Ya. A ver, contesto lo que dice Brian, equipos permitidos, no, todos los equipos que hemos mostrado están permitidos en el país, si no, no los estaríamos mostrando, ¿no? Los equipos están certificados, tienen certificado de homologación, están acá en el país, hay empresas que los venden, ya hay muchas empresas que los han utilizado, entonces eso ya está validado, ¿sí? Bueno, la distancia de un nodo a un gateway es en el orden de los kilómetros, ¿no? Si hablamos en términos favorables, podemos decir de hasta 15 o 20 kilómetros en línea de vista sin interferencias a buena altura, ¿no? Con una buena zona de Fresnel, ¿ya? Bueno, en la práctica va a depender, ¿no? Porque nuestra geografía, nuestra generosa geografía, al menos aquí en Perú, no es plana del todo, ¿no? Es una geografía bastante accidentada, ¿no? Entonces, como en cualquier sistema de telecomunicaciones, es todo un reto, ¿no? Poder trabajar, ¿sí? Todo un reto poder trabajar. Pero Eh, en términos generales, algunos mencionan, bueno, para zonas urbanas demos un rango de unos 2 a 5 kilómetros y para áreas abiertas, digamos de 5 a 10 kilómetros para ser generosos, ¿no? Pero sí, pueden tener comunicaciones mucho más allá de los 10 kilómetros, ¿no? Puede llegar incluso a 15 o 20 kilómetros. Todo va a depender del entorno donde se esté desarrollando el proyecto, ¿no? Y el análisis previo que se haga de la geografía como tal, ¿sí? ¿Chipsta es una aplicación para servidor de red? Sí, solamente para servidor de red, no es para servidor de aplicación. En la aplicación ustedes tienen que, o bien hacen su propio desarrollo,
Ustedes desarrollan la aplicación, la parte del backend, de la base de datos, almacenamiento, servidor, y la parte de frontend, ¿no? El consumo de los datos, las pantallas visuales, aplicativo móvil y qué sé yo. ¿Ya? O bien, si quieren ir más rápido, pueden trabajar con software ya prediseñado, ¿no? Como estos que están por acá, lo cual no tienes que armar todo, porque ya tienes armado muchas cosas de la pantalla armados ya. Simplemente hay que editar. Simplemente hay que editar, modificar, configurar, ajustar y ya está. No, prácticamente no code, ¿no? O sea, no, casi sin nada de código. ¿Sí? Bueno, Grafana también es una alternativa, ¿no? Puede ser Grafana, puede ser cualquier otra aplicación que les permita poder recibir los datos y poder consumirlos y mostrarlos, ¿sí? Ya. Así que eso, bueno, sí, puede ser Grafana, puede ser cualquier otra aplicación, puede ser Grafana, puede ser Calle My Device, puede ser ThingsWare, puede ser, bueno, hay una infinidad de aplicaciones que se podrían emplear en este caso, ¿sí? Que también pueden ser, sí, correcto. ¿Ya? Ahora, nuevamente retrocede un poco y puede pasar que así como en Bebo, el servidor de red en el gateway, también pueda embeber la aplicación en el gateway. ¿Es posible? Sí, hay algunas aplicaciones en las cuales se hace. Bueno, lógicamente con limitaciones, ¿no? No es lo mismo un hardware de gateway que el hardware de un servidor, ¿no? Pero bueno, si la aplicación lo requiere o es necesario, pues bueno, se trabaja con el gateway nada más, ¿sí? Bueno, en el caso de Node-RED, Node-RED no es una aplicación como tal, Alfonso, sino Node-RED es una herramienta de programación gráfica, ya con código y sin código. En ese sentido, Node-RED entraría más en esta categoría, porque hay que meter código para poder trabajar. Bien. Y bueno, sí, ¿no? Node-RED es una buena alternativa, es un intermedio entre code y no code, porque con Node-RED se puede desarrollar esquemas, ¿no? Algunas aplicaciones sin necesidad de meter o con el mínimo uso de código, ¿no? Uy, disculpen, chicos. Creo que se fue la presentación. A ver, un ratito. A ver, nos fuimos de largo, ¿sí? Bien, ya. A ver, creo que se fue mi pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Creo que se fue mi pantalla, ¿no? Porque no estoy compartiendo. A ver, sí, 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 se fue mi pantalla. A ver, voy a volver a compartir entonces. Ya, perfecto, sí. Bueno, entonces ya tomamos la pantalla, entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Ya hemos visto los 4 componentes, ¿no? No final, pues el sensor o actuador, las pasarelas, gateways, ¿no? El software de servidor de red de LoRaWAN y la aplicación como tal, ¿no? Los 4 elementos juntos tenemos la infraestructura de red de LoRaWAN, ¿sí? Así que bueno, entonces, ahora sí pasamos a conversar sobre los casos de uso, ¿ya? Como les comentaba, hay muchos casos de uso, ¿ya? Hay muchos casos de uso. En realidad, LoRaWAN, LoRa, como sistema de red, solo es un medio, no es el fin. O sea, LoRaWAN es el medio, ¿no? Todo lo que es servicios de telecomunicaciones, las telecomunicaciones son un medio, no son un fin, ¿no? Sobre ese medio, ¿no? Se puede desplegar diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que se pueda hacer es
inmenso, ¿no? Inmenso, ¿no? Dentro de la creatividad o de la necesidad que se tenga, ¿no? Se pueden plantear soluciones y aquí es donde entra pues LoRaWAN, ¿no? Como facilitador para la transmisión y recepción de la información, de los datos. Ojo, que tener en cuenta lo que comentamos al principio, ¿no? Esta no es una red para transmitir video, no es una red para transmitir audio, imágenes, no, no. No está pensado para ese caso de uso, no es como lo vamos a utilizar. ¿Sí? Bien. Bueno, si ustedes quieren buscar casos de uso, documentación, un buen punto de partida es la página de casos de uso que tiene Semtech, ¿no? LoRa Alliance también tiene página de casos de uso, ¿no? Y en general, la mayoría de marcas, tanto de hardware como de software, comparten sus casos de uso para los usuarios, ¿no? Por ahí también pueden tenerlo como punto de partida, ¿sí? Yo le voy a comentar sobre los casos de uso, casos reales que al menos yo he visto o en los que yo he trabajado aquí en Perú. ¿Sí? Bien. Y sobre lo que son sensores, como comenta Alfonso, claro, hay sensores para medir la calidad de agua en un río. O sea, hablamos de pH, conductividad eléctrica, para medir nivel y otros parámetros más. ¿Sí? El sensor es lo de menos, ¿no? Lo importante es la comunicación y un sensor se puede integrar, ¿no? Para que esa información medida se pueda mandar vía LoRaWAN, ¿no? Si es este caso, ¿sí? Ahí hay que evaluar un poco la geografía. Eso es un poco limitante, ¿no? Puede ser un punto de quiebre. La geografía, ¿no? Porque usualmente si hablamos de medir en ríos, puede ser que estemos en zona de quebradas, si es cosa, si es sierra, ¿no? Habría que evaluar, pero técnicamente se puede, ¿no? Cualquier sensor industrial, no industrial, se puede integrar con LoRaWAN, ¿sí? El tema es ver, ¿no? El tema es ver la conectividad, ¿no? Y la frecuencia de lecturas que se quieren trabajar. Sí, y luego se integra con LoRaWAN y se lee y se procesa la información. Bueno, empezamos con los casos de uso y, y uno de los casos de uso más fuertes que tiene LoRa es, por ejemplo, en lo que es agricultura. ¿Sí? Hace unas semanas fue el AgroFest, donde se presentaron bastantes tecnologías, ¿no? De apoyo para el agricultor y ahí dentro se hablaba mucho también de tecnologías de Internet de las cosas, ¿no? ¿Sí? Y cuando hablamos de agricultura, hablamos pues necesariamente de amplias zonas, terrenos, hectáreas cultivables, ¿no? Pero si hablamos de gran área, ¿no? Por trabajar, le cae como anillo al dedo a LoRa, pues LoRaWAN, porque es una tecnología que justamente permite cubrir grandes áreas. ¿Dónde hay grandes áreas? En la agricultura, entonces LoRaWAN es, digamos, la tecnología preferida, por no decir predilecta, para este tipo de solución. En agricultura podemos tener, ¿no? Soluciones para monitorizar, ya sea el terreno de cultivo como tal, el suelo, ¿no? Y todos sus parámetros, humedad, conductividad eléctrica, nivel de sales, presencia de minerales y otros, ¿no? Elementos en el suelo. Lo que se pueda medir, claro está, ¿no? En agricultura también tenemos el manejo del agua, ¿no? Medición de reservorios, si se trabaja con reservorios, medición de canales de regadío, si se trabaja con canales de regadío, medición de pozos, si se trabaja con agua subterránea, todo lo que tenga que ver con gestión del agua, ¿no? Y también la calidad del agua, por supuesto está, ¿no? Porque si trabajan con agua, ¿no? Que requiere tratamiento previo, pues sí, hay plantas de tratamiento donde también se requiere monitorizar parámetros de calidad de agua, ¿no? Y un tercer punto que se trabaja en agricultura es el ambiente, es el medio, ¿no? Sensores para monitorizar el medio ambiente, temperatura y humedad ambiental, presión, el tema de viento,
velocidad y dirección de viento, el tema de la radiación solar, la luz y otras cosas, la lluvia y bueno, cosas más, ¿no? Que se puede lograr con lo que se denominan las estaciones agrometeorológicas, ¿no? Que por supuesto se pueden integrar también con LoRaWAN se pueden integrar, ¿no? Eso es un poco lo que se ve en agricultura en lo que es monitoreo y medición, porque también tenemos el otro lado de la agricultura, que es el control del riego, ¿no? Entonces ahí tenemos ya lo que son los actuadores, ¿no? Los actuadores. Actuadores para activar líneas de riego, cabezal de riego, líneas de riego por goteo, ¿no? Abrir y cerrar válvulas con puertas, ¿no? Etcétera. Ahí todo lo que se puedan imaginar. Entonces, la agricultura aquí en Perú es un campo bastante grande que está en crecimiento y que está en búsqueda de calidad. Mejorar procesos, optimizar procesos, ¿no? Y justamente el LoRaWAN como un medio, pues permite, ¿no? Obtener data para analizar y tener una toma de decisiones basado en datos. Muy importante, ¿no? Toma de decisiones basado en datos. Muy bien. Pasamos al siguiente ejemplo de uso. Edificios, ¿no? Smart buildings. Lo mismo, ¿no? Aquí en edificios tenemos, ¿no? Los retos como conectividad del edificio y gran masividad de dispositivos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ustedes me pueden decir de repente, pero en el edificio tenemos Wi-Fi, tengo Wi-Fi en todos los pisos. ¿Para qué quiero LoRa si puedo trabajar con Wi-Fi? ¿No? Eso sería una muy buena acotación, ¿no? Tengo Wi-Fi, no quiero trabajar con LoRa. Bien. Y bueno, y aquí en edificios el reto está justamente en poder dar conectividad a una gran cantidad de dispositivos, ¿no? ¿Está bien? Y a un bajo costo. El problema con el Wi-Fi principalmente, o el problema que siempre tienen, digamos, las empresas, ¿no? Que trabajan con Wi-Fi, es la estabilidad. El problema de Wi-Fi es que no es un sistema estable, ¿no? Puede pasar cortes, reconexiones, lo cual puede repercutir en el proyecto, ¿no? Es por eso que Wi-Fi no se trabaja con dos sistemas y LoRaWAN, pues acá también se puede emplear bastante. ¿Qué tenemos en edificios? Lo mismo, ¿no? Telemetría, medición y control. En medición en edificios podemos tener temas de seguridad, medición con sensores de vibración, ¿no? Sensores magnéticos para puertas, ventanas, etc., ¿no? Seguridad. También tenemos monitoreo de la calidad del ambiente o monitoreo del ambiente interno, ¿no? Sensor de temperatura, humedad, presión, etcétera. Similar. ¿Ya? Aplicaciones de edificios. ¿Ya? Smart Cities. Bueno, y aquí ya hablamos en términos más amplios, ¿no? Ya no hablamos solamente de un edificio, hablamos de toda una ciudad, ¿no? Proyectos interesantes que se despliega aquí en Smart Cities. Puede ser, por ejemplo, el control inteligente de las luminarias, ya del alumbrado público, gestión inteligente de los residuos, o sea, gestión de la basura en este caso, ya, y por ahí otra cosa más que se puedan ocurrir. Ciudades, ¿sí? Medición inteligente de energía es un requerimiento actual, ¿ya? Por iniciativa de los entes reguladores, ya están pidiendo pues a las empresas de servicio, ¿no? Que implementen sistemas de medición para medir la energía eléctrica de forma sencilla, fácil, remoto, ¿sí? Bien. Luego, medición del ambiente.
lo mismo, ¿no? Similar a lo que es la agricultura, ¿no? Basado en estaciones meteorológicas, medición de parámetros en tiempo real para poder enviar, medir y manejar, ¿no? ¿Ya? Eso es ambiente. Medición, así como tengo medición de energía, tenemos medición de agua y tenemos, por supuesto, también medición de gas, medición de gas también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con utilities, ¿no? Un caso de aplicación bastante interesante, ¿no? Porque una de las problemáticas que tienen las utilities es falta de medición. Significa que la persona que tiene que ir a tomar lectura del medidor no va a tomar lectura del medidor, lo cual ocasiona malas estimaciones, ¿no? Y otro tema importante es el tema del corte y la reconexión, ¿no? Hablamos de sistemas de medición que necesita ir una persona, ¿no? Hacia el punto a manualmente hacer el corte, ¿no? Bien. Otro punto fuerte que tenemos es en la industria, ¿ya? La industria manufactura, la industria en general, tradicionalmente ha sido un poco reacia a soluciones de conectividad inalámbrica. ¿Por qué? No, porque siempre se busca la fiabilidad, ¿no? De los sistemas y lógicamente un sistema inalámbrico puede tener puntos débiles, ¿no? ¿Está bien? Pero un sistema, pues, tradicional, convencional, no es viable a largo plazo, ¿no? O para escalar una solución. Y es ahí donde entran soluciones inalámbricas de IoT basado con LoRaWAN mediante sensores, ¿no? Se pueden monitorizar todos los procesos que tiene, pues, una planta industrial, ¿sí? Todos los procesos. Y acá es lo mismo, ¿no? ¿Para qué se monitorean los procesos? Para sacar datos. ¿Para qué se sacan datos? Para formar indicadores, ¿no? Formar indicadores que permitan tomar mejores decisiones, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, acá tenemos justamente algunos casos de uso que hemos estado comentando, ¿sí? Por supuesto que hay muchísimos casos de uso más, ¿no? Pues como les dije en un principio, el LoRaWAN es un medio, no es el fin. O sea, es el medio, nada más. Ustedes, aprovechándose de la tecnología, pueden implementar o dar solución a muchísimos casos más, ¿no? Por ejemplo, uno de los sectores que también está empezando a adoptar tecnologías de IoT es el sector retail, por ejemplo, para el monitoreo de los aforos, estudio del tráfico, ¿no? Para mejorar, ¿no? Los indicadores en tienda, confort un poco también, ¿no? Para el medio ambiente, la humedad, para lograr un buen ambiente, etcétera, ¿no? Etcétera. Eso es retail, ¿no? Ya, entonces ahí es algo similar, ¿no? Es monitorizar esos parámetros, ¿no? De forma autónoma, ¿no? Y trabajar en plataforma ya basado en datos, ¿no? Basado en datos. Muy bien. Ok, chicos, entonces llegados hasta este punto, tenemos unos 10 minutos, ya tenemos unos 10 minutos en los cuales podemos aprovechar, ya, para responder algunas preguntas más, ¿no? Poder absorber dudas que tengan al respecto, ¿ya? Así que si tienen consultas, si tienen dudas, es el momento en el cual puedan hacerlo, ¿sí? Tenemos un par de minutos, ¿ya? ¿Ya? Igual, estimados, si no hay consultas más, solamente quisiera yo añadir para terminar esta parte es lo siguiente, ¿no? Estas tecnologías de Internet de las cosas, ¿no? Son tecnologías de fácil adopción, ¿no? No es complicado de instalar, ¿no? Los costos iniciales pueden ser bastante bajos, ¿ya? Los gateways no son aparatos muy costosos. Si los comparamos con las estaciones base de celular, son una mínima fracción,
Lo que sí es importante determinar es la cantidad de dispositivos, porque si voy a conectar solamente uno o dos dispositivos, no hace mucho sentido trabajar una red LoRaWAN, ¿no? Por la inversión inicial. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? Bueno, los nodos se conectan y se analizan mediante análisis de tráfico, ¿ya? No hay una cantidad exacta de nodos que se puedan conectar a una pasarela, a un gateway. Muchos fabricantes dicen 1000, 2000 nodos, pero eso es con ciertas consideraciones. Hablamos de transmisiones, ¿no? Con factor de espaciamiento 12, que es la menor cantidad de data posible, ¿ya? Con intervalos de tiempo bastante espaciados. Así que, bueno, eso se tiene que estimar, ¿ya? Según la frecuencia de transmisión. Ahora, en caso que quede corto, porque puede ser que de repente tenga que transmitir bastante información, los gateways también suelen ser modulares, ¿no? Tenemos gateways que pueden trabajar con 8 canales simultáneos de comunicación, pero si esto no es suficiente, se puede trabajar con gateways de 16, de 32, incluso hasta de 64 canales, ¿no? Con lo cual se puede compensar esto de aquí, ¿sí? Bueno, hacer un tipo de instalación, como menciona Enrique, que es dar una cobertura a una área grande, hablamos toda una región, ¿ya? Es un proyecto bastante ambicioso, un proyecto bastante ambicioso. Claro, implicaría colocar antenas, no solamente en la ciudad, sino colocar antenas en caminos rurales, colocar en cerros, etcétera, 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 ¿no? Ya, es un costo inicial, puede ser un poco alto, no el costo del equipo como tal, sino el costo de implementación, ¿no? Que implica instalar las antenas. De que es factible, sí es factible, pero en ese caso, pues tendría sentido si es que es una empresa, ¿no? La que estaría impulsando esto, para luego revender la conectividad, ¿no? En este caso, coloca sus antenas para que los usuarios luego que quieran quieran usar el servicio no tengan la necesidad de colocar antenas porque ya hay alguien que las puso, al cual simplemente le van a pagar pues una pequeña tarifa de abonado, ¿no? Eso ya sería pues, prácticamente dar un servicio público, lo cual además también requiere de algunos permisos especiales para poder brindar servicios públicos. Así que eso también tiene que tener en cuenta. De que técnicamente se puede hacer, sí. Eh, Consecuencias, una inversión alta, puede ser al principio, pero luego, lógicamente, todo eso se tiene que analizar, ¿no? No se puede soltar un número así por decir, ¿no? Porque no es lo mismo transmitir, por ejemplo, 1000 mensajes cada minuto solamente con un byte de información, que transmitir 100 mensajes cada 5 minutos, pero que cada mensaje tenga 250 bytes, ¿no? Es una complejidad totalmente diferente, ¿no? Así que eso de ahí hay que tener en cuenta, ¿no? No hay una cantidad exacta, pero podemos decir nosotros 1000, 2000 nodos transmitiendo cada 10 minutos, ¿no? Mensajes que tienen en promedio entre 2 y 4 bytes como máximo, ¿ya? Y bueno, haciendo cálculos, estimaciones, frecuencia de transmisión, se puede llegar a un valor, ¿no? Pero es igual, nuevamente, como menciono, se tiene que evaluar, ¿no? También va a depender de condiciones del terreno, determinar la cantidad final de gateways que podrían ser requeridos. Sí, muy bien. Vamos a responder la última pregunta. ¿Los gateways se alimentan con baterías de litio o no? Los gateways sí utilizan alimentación directa. Ya vienen con su adaptador de energía, requieren alimentación. Los que sí pueden trabajar con baterías pueden ser los nodos. Los nodos, algunos vienen con baterías, otros normales sin batería con fuente directa. ¿Ya?
Pero bueno, al final también se puede implementar cuestiones con batería para los gateways, para tener respaldo energético y bueno, y unas otras cosas más. Pero de que es factible, sí es factible, ¿no? Pero los gateways ya de forma predefinida vienen habilitados para ser conectados directo a la red de 220. Bueno, estimados, muy bien. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy, ¿sí? Pero todavía no se vayan. Va a haber un sorteo, ahora finalizando mi charla, vamos a tener un sorteo, ¿sí? Un sorteo en el que ustedes pueden participar y como dijo mi compañero, en la primera parte de la reunión, todos los presentes van a poder participar en ese sorteo, ¿sí? Así que bueno, nada más. Eso es todo lo que tenemos para conversar el día de hoy. Les agradezco bastante su participación, sus preguntas, ¿no? ¿Está bien? El LoRaWAN es un buen punto de partida para soluciones de IoT, ¿no? Incluso costo inicial relativamente bajo, ¿ya? Gran variedad de equipamiento y posibilidades, pues, ilimitadas para poder trabajar, ¿sí? Así que bueno, yo voy a dar el pase a mi compañero Cristian para que pueda proceder con el sorteo respectivo. Les deseo suerte a todos en su participación y así que vamos a estar atentos. Bueno, Cristian, ¿estás presente para poder darte el pase? ¿Sí? ¿Me comentas, por favor? Sí, buenas noches. Sí, sí. Señor Adam, estoy presente. Perfecto. Bueno, estimados, con todos, les agradezco su participación. Gracias por estar con nosotros esta noche. Los dejo con Cristian para el sorteo. Suerte a todos. Muy buenas noches.